una prédica basada en el amor. Cuando hablamos o pensamos en que debemos actuar en el diario vivir, normalmente creemos que resulta absolutamente imposible de que cada uno de nosotros no actuemos teniendo como guía de nuestras vidas el amor. Y esto resulta mayormente evidente si agregamos, además, el hecho de que declaramos ser creyentes en Cristo y por lo tanto cristianos. En este contexto nos sentimos ofendidos cuando menos nos negamos a toda posibilidad de que alguien pueda decirnos que no tenemos el amor como norte de nuestras vidas. Tampoco pretendo realizar una crítica desde el punto de vista personal al respecto, más aún siendo quien les habla un hombre sujeto a pasiones como lo somos todos. Por eso, como siervo del Señor, he elegido como ministerio personal el predicar y enseñar el Evangelio. Quisiera junto con ustedes examinar a la luz del Evangelio cómo debiera ser el amor que debe guiar nuestras vidas de creyentes a la luz de la palabra de Dios. Amados que me escuchan y ven, deben concordar conmigo que la Biblia o Evangelio como palabra de Dios es perfecta y debe ser aquella quien dirija nuestras vidas de creyentes en todo orden de cosas. Y el ir en contra de sus doctrinas, decretos y mandamientos no solo se constituye en actos de desobediencia personal, sino que es indudablemente pecado. Ahora, debemos concordar entre nosotros que en relación a las actividades de enseñanza y exhortación al interior de las iglesias o asambleas locales, el común de los creyentes y muchos siervos del Señor que están en eminencia en ellas, piensan equivocadamente, a mi juicio, que es un acto de amor que agrada a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo, cuando por medio de sus prédicas y enseñanzas inspiradas en aquel amor que está exclusivamente muchas veces dirigido a exaltar las acciones humanas de los hermanos y de paso dicen, hacemos en estos hermanos que el apego a su iglesia o denominación se haga más grande y ello atrae también a nuevos miembros, lo que no deja de ser cierto. Cuando se coloca por sobre el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de la denominación, es decir, el nombre humano que le colocamos a nuestras asambleas locales o iglesias. Pero pensemos o preguntémonos, ¿estaremos por la ruta correcta cuando ponemos un énfasis acentuado en desarrollar dichos sentimientos y usamos el púlpito o reuniones de enseñanza y edificación para exaltar las características y bondades de cada uno de los miembros de nuestras iglesias o asambleas? Con esto no quisiera que se entendiera que debemos desconocer las características de la bondad humana en el servicio de los santos de las iglesias, sino que más bien debemos darle a estas acciones su justa dimensión, ubicación e importancia, más aún cuando el Evangelio nos muestra una ruta para ello. Y esta ruta está basada en exaltar, y escuchen bien, en exaltar sobre todas las cosas, por no decirlo casi exclusivamente, las
obras de Cristo, nuestro Señor y Salvador, y no la de nosotros, ni por muy brillantes que éstas sean a la luz de una evaluación eminentemente humana. Veamos qué nos dice el Evangelio. Para ello vamos a citar Salmo 105.1. Dice así, y nos exhorta: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. ¿Se dan cuenta? Mire la condición. Demos gracias al Señor, invoquemos su nombre, en el caso nuestro, el nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, den a conocer sus obras, es decir, no las nuestras hablan por sí solos, pero den a conocer sus obras entre las naciones. ¿Cómo un incrédulo podrá acercarse al Señor Jesucristo si no lo conoce? Y nosotros no somos capaces de anunciar sus obras, su perfecta obra, su amor perfecto, y estamos más preocupados en exaltarnos los unos a los otros. Después en Isaías 1:16 también se nos dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Usted dirá, bueno, eso será para los que no son creyentes, pues. Será para aquellos inconversos. Pero el Señor ve nuestras obras como trapos de inmundicia. No se olviden que el propio Evangelio dice: sin embargo, el Señor a nosotros nos ve nuestras obras como perfectas cuando el Señor, nuestro Padre Celestial, ve que nosotros somos aceptos ante el trono de su gracia, ante el amor, si permanecemos en Cristo y en su palabra, es decir, si creemos en Él y reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como la suma perfección y como el Salvador de nuestras vidas, Él nos ve perfectos. Por lo tanto, debemos seguir exaltando las obras de otros hermanos en la iglesia para mantenerlos y engrosar el número de miembros de la iglesia, o para que no se vayan de la iglesia. Digamos, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas, y escúcheme bien, con la humildad que le da su sabiduría, con la humildad que le da su sabiduría. Mi sabiduría me dice que mis obras deben pasar a tercer, cuarto, quinto, sexto, último lugar, sino que primeramente mi sabiduría, y en base a la humildad que debe guiar a todo creyente, debe dar paso a las obras preciosas, hermosas, perfectas, hechas por nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. Segunda de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, y una vida apartada de pecado. Nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras. ¿Se está dando cuenta? No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. O sea, Él decidió, y la gracia es darnos algo sin ser nosotros merecedores para recibirla. Por su propia determinación y gracia, nos concedió este favor. ¿En qué? En Cristo Jesús, antes del comienzo del tiempo, es decir, mucho antes que tú y yo hayamos nacido y que Él haya creado al mundo, al hombre y la naturaleza. Él sabía cuál iba a ser nuestra conducta, y por lo tanto desde antes de nuestra creación, Él ya había decidido poder entregar a su Hijo por amor hacia nosotros. Entonces, piensa usted, ¿será correcto que cuando yo le dirijo la palabra ante una situación
de aflicción de un hermano o de una hermana, exaltar sus obras personales y no la obra del Señor? ¿Acaso es más importante hablar de las personas, de lo que hace en la iglesia, de la gran cantidad de dinero posiblemente que dio en sus diezmos, en sus ofrendas, o el sacrificio que hizo allí, y ocupar las reuniones de adoración al Señor que deben ser hechas en la obra de Cristo para exaltar a ese hombre o a esa mujer que se ha destacado, y no estoy diciendo que no, pero que está reemplazando a la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo, y prácticamente ya no le prediquemos en las iglesias y lo hayamos sacado de la boca de aquellos que enseñamos y que predicamos ante las personas inconversas. Porque Juan 7:18 nos advierte: el que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿Cómo buscamos la gloria de Dios? Cuando le damos a Él la preeminencia, destacamos sus obras, destacamos los beneficios y bendiciones que el Señor nos da, principalmente y comenzando por la gracia de la vida eterna, dada en la cruz, a la cual debemos predicar en cada reunión los días domingos en el culto, porque de 50 personas que existen allí, muy seguramente menos de la mitad realmente son creyentes. Segunda de Tesalonicenses 2:4 también nos habla: el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿Saben quién es este? Ni más ni menos que el propio Satanás. Satanás quiere colocarse en el centro del lugar en que el Señor debe estar. Que, hablando del templo, se quiere sentar en el templo del Señor a objeto de recibir su adoración. Y en el caso del creyente, Satanás se goza al hacernos sentir mentirosamente que nosotros somos dignos de toda alabanza. Y cuando un hombre y un siervo del Señor destaca una obra de otro creyente en la iglesia y en los demás, está recibiendo la gloria de Dios, pues es nuestro Señor quien nos pone a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y escúcheme bien, es Dios quien nos pone a los creyentes en nuestro corazón y en nuestra mente tanto el querer como el hacer para buenas obras. Y por lo tanto, la gloria sea dada a Dios y no a los hombres. Satanás dice: el cual se pone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Cuando nosotros buscamos la exaltación de sí mismo o exaltamos las obras de otro hombre en una iglesia, en una congregación, y enseñamos a los hermanos como el ejemplo o nos ponemos como ejemplos, estamos robándole la gloria al Señor y estamos actuando como actúa Satanás. ¿No lo digo yo? Lo dice el Evangelio en segunda de Tesalonicenses 2:4, que usted puede leer, y que yo repito: el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, es decir, se pone por encima de la gloria de Dios y del favor de Dios y de la obra de Dios y del poder de Dios, a objeto de culto o objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros? Y el propio Señor Jesucristo dice: mi Padre y yo, si ustedes me abren la puerta, refiriéndose al corazón, entraremos
en Él y habitaremos en Él. Es el propio Dios, por medio del Espíritu Santo, quien vive en nuestro interior y nosotros somos el templo. Y cuando nosotros en nuestro cuerpo le damos la gloria, consciente o inconscientemente, a un hombre o a una mujer, exaltándola en vez de exaltar a Dios, estamos cometiendo una falta gravísima. Y eso no es un acto de amor, sino que es un acto de desobediencia. Lucas 14, del 7 al 11, nos dice: y comenzó, hablando del Señor Jesucristo, y comenzó a referir una parábola a los invitados, cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles: cuando seáis invitados por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti, y él te diga: dale el lugar a este, y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el mismo lugar, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo, porque todo aquel que se ensalce, es decir, que se levante, será humillado, y el que se humille será ensalzado. Ahora, este mismo principio lo establece Mateo en el versículo 12 del capítulo 23, cuando dice: y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Luego Isaías 47:10: te sentiste segura en tu maldad y dijiste: nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado, y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando aquí? Si nosotros ensalzamos a un hermano, a una hermana, o a otro hombre, o a otra mujer, nosotros sabemos que muchas veces cometemos pecados, y que creemos que estos pecados que cometemos en nuestra intimidad no son vistos por los demás, como somos los restos de los seres humanos, cosa que es muy cierta. Pero el Evangelio dice: ¿dónde huiré yo que tú no estás? Si yo bajo a la profundidad de los infiernos, allí estarás tú. Si yo subo a lo alto, allí estarás tú. ¿Cómo huiré de ti yo, Señor? Etcétera. Dios ve las intenciones del corazón. Dios sabe las cosas perfectas y las cosas imperfectas que nosotros hacemos. Por lo tanto, si te sentiste segura en tu maldad, muchas personas engañan. Muchas personas, hombres y mujeres, engañan y hacen creer a otros que le aman y que confían en ellos, que no son aquello que realmente son, es decir, que son personas correctas, que son personas que no cometen engaño, que son fieles, que cumplen lo que el Señor espera para con su familia, para con su esposa, para con su esposo, para con sus hijos, para con sus hermanos, etc. Pero engañan y creen que no les va a pasar nada. Es más, creen, y siempre lo hacen por amor: yo soy capaz de aceptar. La madre o el padre que dice que roba para darle de comer a sus hijos y que Dios ve en ello un acto de amor y que lo perdonará, está absolutamente equivocado. Para Dios, nuestro Señor, el pecado es pecado. Y nosotros muchas veces, por causa del amor, cometemos errores. Si tú estás cometiendo una falta a escondidas y te estás excusando en el nombre del amor hacia otra persona, hacia un hijo, una hija, un padre, un amigo, etc., para hacer el mal, debo decirte que estás muy equivocado. No es amor. No es amor.
Por eso es que el Señor advierte, te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve, tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. ¿Quién más va a saber lo que estoy haciendo? Te equivocas, Dios sí lo sabe. Ahora veamos cuál es el amor que vale. Juan 4, 7 y 9, de allí vamos a sacar como texto base lo que significa el amor que Dios debe colocar en nuestro corazón, en nuestra vida. En el primero de Juan 4, 8 encontramos una verdad maravillosa sobre nuestro Dios. Él es el amor, el Dios todopoderoso, eterno, creador del universo. Es amor. ¿Qué significa eso? Que esa es su naturaleza y que todo lo que hace lo hace impulsado por el amor. Dios está en su naturaleza, el amor. En nosotros los seres humanos, en nuestra naturaleza está el pecado. Ya Pablo lo dice en Romanos. Ya no peco yo, sino que el pecado que nace en mí es aquel que me hace pecar. Porque el pecado está en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, en nuestra naturaleza. En cambio, en la naturaleza de nuestro Dios está el amor. Bueno, a continuación expondremos el por qué debemos entender que cuando Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al mundo, lo envió como muestra, y escuche bien, de su infinito y gran amor para todos nosotros, tal como lo leeremos más adelante, ahora en 1 de Juan 4:9. Este amor de Dios a todo creyente lo transforma. No hay ni habrá jamás, escuche bien, mayor expresión de amor que el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz. Pues bien, ¿qué nos dice 1 de Juan 4, 7, 9? Veamos. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. Esta vida es la vida eterna. Y este amor radica en la verdadera muerte. El Señor Jesucristo es el primogénito entre los muertos. Es el único que ha muerto de verdad, es decir, murió, descendió a los infiernos y después Él resucitó. Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo no solamente que pagó nuestros pecados satisfaciendo la ley y la justicia de Dios por medio del derramamiento de su sangre, sino que también radica que, al igual que Cristo, murió, pero Él resucitó, es decir, venció a la muerte para que después andemos como un hombre nuevo o en novedad de vida. Y en eso consiste el gran amor de Dios por nosotros. Con respecto a lo que se debe hacer como creyente, ya sea en el plano pastoral o de enseñanza, como en el plano de la convivencia entre creyentes, no es buscar la autogratificación de sí mismos y promoverlo los demás. Más bien, debemos enseñar, procurar y promover el bien espiritual y la santificación de los demás como un acto de verdadero amor cristiano. Pero no estar exaltando al otro. Este es magnífico, este hizo una obra maravillosa. Las obras hablan por sí mismas. Es Dios quien nos va a dar el día en que estemos ante el tribunal de Cristo el pago por nuestras obras, ya sean estas buenas o malas. No para muerte, sino para coronas. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros y nos dé la claridad para abandonar la adoración personal y promover el amor de la cruz de Cristo como un acto de verdadera exaltación para perdón de pecados y presentárselos a los
inconversos, haciendo nuestra la misión del Señor Jesucristo, que dijo y nos invita con ello cuando Él exclama: no vine a buscar justos, sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y esto para perdón de pecados y vida eterna. Estimado que me está escuchando, si eres creyente y formas parte de una iglesia y tienes preeminencia, es decir, tienes llegada hacia otros creyentes, nunca dudes de poder llamar al pecado pecado. Y sin embargo, nunca pongas como ejemplo a otro hombre para poder llegar o llevar a las personas al Señor, porque está reemplazando la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, al cual se debe dar toda la gloria y la honra. Lamentablemente hay algunas congregaciones, y usted debe concordar conmigo, que están más preocupadas del bienestar personal, es decir, de la prosperidad económica, de las bendiciones de la salud, y hacen de las acciones de las iglesias verdaderos rosarios de peticiones, como si fueran llevando a las personas al hospital, pero dejan de lado la predicación de Cristo crucificado, porque no existe mayor, y tú que me estás escuchando debes entenderlo, mayor obra que atente contra el ser humano que aquel que no tenga al Señor Jesucristo en su corazón para poder convertirse y poder pasar de muerte a vida. Porque ¿qué pasará si el ser humano, el hombre, gana toda su vida en la tierra y pierde su alma? ¿No es el propio Señor Jesucristo que nos advierte de ello? Es bueno que debemos orar por la salud de las personas, está en el Evangelio. Es bueno poder pedirle a Dios que nos prospere, si es su voluntad, pero no hagamos de la prosperidad y de la salud el único objeto central de la prédica en las iglesias y de las enseñanzas, y más encima lo hagamos pensando que lo hacemos exclusivamente por amor. El amor del hombre es aquel amor que proviene de creer y de exaltar a Cristo para perdón de pecados, y de allí para poder llevar una meta en santidad y en santificación. Es decir, invitar a los creyentes a llevar una vida apartada de pecado. Pero nuestro negocio, y debe ser siempre, el predicar a Cristo crucificado. Observe usted que pertenece a una iglesia, cuando se sienta y esté escuchando al siervo del Señor que está predicando en el púlpito, si entre sus palabras está el presentar a la cruz de Cristo, o está, por el contrario, presente la prédica de llevar una vida exclusivamente en la tierra, una vida terrenal, orientada a poder obtener riquezas terrenales y bienestar personal. Juzgue usted. Por eso que el Señor dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Juzgue usted, es en la iglesia donde usted está más preocupados de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, que de predicar a Cristo crucificado, porque ellos dicen: queremos dinero para poder ir a las misiones. Pero en esas misiones, ¿se estará predicando a Cristo? ¿O se estará repitiendo aquellas cosas que usted ve en su iglesia que están destinadas exclusivamente para poder exaltar al hombre, para poder buscar el bienestar económico y el bienestar físico
dejando de lado la prédica de Cristo y que el Señor que murió, se sacrificó, sufrió por amor a ti y por amor a mí para que creamos en Él, ese sacrificio lo desdeñemos y lo dejemos de lado, solamente preocupados de lo que es el bienestar aquí en la tierra. Bueno, que el Señor permita que tú hayas entendido aquello que hoy día te he estado predicando en base al amor. Si yo no predico a Cristo crucificado y no demuestro que conozco a Cristo como mi Señor y Salvador y a ti te lo enseño y quiero que tú también lo aceptes y creas, si yo no hago eso, en mí no hay amor. Porque no hay amor más grande que aquel que da su vida por un amigo. El Señor Jesucristo nos llama hermanos y dio su vida por nosotros. Que la paz del Señor sea contigo y ruego al Señor que tú seas un hombre o una mujer que aceptes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Este programa, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, ora para que tú conozcas al Señor y seas un creyente y un cristiano de corazón. Será hasta un próximo programa.